¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más del programa La Incógnita de lo Incierto. Muchas gracias por acompañarnos y estar nuevamente con nosotros en esta primera temporada. Este ya es el 9º programa. Lo hacemos con mucho gusto. La verdad es que no pensamos que llegaríamos a 9 programas y que le gustara a la gente como le ha estado gustando. Y esto lo menciono y agradeciendo a la gente que nos ha dado su retro, que nos ha dado su feedback para mejorar y para hacer un programa pues de mayor calidad y de temas que les agraden, les gusten y que sea de su total agrado para que los entretenga en estos tiempos pues tan complicados, ¿no? Y me arranco presentando a mis compañeros de cabina esta noche, que son los mismos de siempre. Deb, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ava? Pues bien aquí, contento de acompañarlos otra vez, con mucho calor en estos días. Igual, pues agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, que nos escucha, y pues aquí estamos nuevamente con todo el gusto. Perfecto. Y Skol, ¿cómo te encuentras esta noche? Bastante feliz, la verdad, bastante emocionado de estar nuevamente con ustedes. Ya los extrañaba bastante. Y pues en esta noche calurosa la verdad es que vamos a hablar de algo muy interesante que da para hablar de mucho tiempo de esto. Sí, exactamente. De hecho, me voy a aventar ya el título del programa del día de hoy. Cuando elegimos este tema, lo elegimos porque nos pareció que es un tema un poco macabro, un poco extraño, que yo no me explico muchas de las cosas que vamos a platicar, pero pues ese es el sentido de este programa, platicar y debatir y dar nuestros puntos de vista y que ustedes como escuchas también tengan su criterio y se pongan a pensar qué o por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy es Doctor Muerte. Este apodo o este mote se le da a Christopher Daniel Donch, que es un neurocirujano, ex neurocirujano. Él ya no está ejerciendo. De hecho, ahorita vamos a platicar cuál es su estatus el día de hoy de esta persona y su historia. Pero Chris Donch nació un 3 de abril de 1971 en Montana, pero la mayor parte de su infancia la vivió en Memphis, Estados Unidos, obviamente. Como lo comenté, es un ex neurocirujano que lo apodaron así tal cual Doctor Muerte por negligencia que resultó en mutilación de varios pacientes y la muerte de 2 de ellos mientras trabajaba en hospitales del área metropolitana de Dallas. Esto todo se desarrolló en el estado de Texas, en Dallas. Él era un neurocirujano de varios hospitales, que estuvo moviéndose de varios hospitales. Y ahorita, antes de continuar, quiero explicar qué es la neurocirugía o cuál es el trabajo de un neurocirujano, porque pareciera o pensaríamos que solamente tal vez es la cabeza, ¿no? Pero en realidad es una especialidad médica que se ocupa al diagnóstico y el tratamiento del sistema nervioso, incluidos el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso central periférico y el sistema cerebrovascular. O sea, realmente abarca pues una extensa gama del cuerpo humano. Y doy esta definición para que entendamos un poco más adelante los casos de todo lo que hizo, ¿no? Y aprovechando esto que mencionas, porque también ese concepto puede ser muy centrado al cerebro, ¿no? Cuando escuchamos neurociencias, neurobiología, etcétera, pues nos enfocamos al menos o pensamos que solamente son procesos cerebrales o mentales, pero no. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso, también tiene mucho que ver con el movimiento del cuerpo. Los neurocirujanos se dedican a intervenir a las personas que tienen algún padecimiento también, incluso muscular, en los huesos, etcétera. La mayor parte en problemas por ejemplo de movilidad, columna, de sus piernas, dolores en las piernas, dolores en los brazos, etcétera. Digo, abarca gran parte del cuerpo humano. Pero, ¿por qué es interesante, digamos, este caso de Doctor Muerte o de Chris Donch? El caso es interesante porque Donch fue acusado de lesionar a 33 de 38 pacientes
que tuvo durante 2 años, solamente en un rango de 2 años. O sea, obviamente lesionó a 33 y no solo eso, mató a 2 personas y solo 3 de esos 38 pacientes lograron salir sin ninguna lesión. Digamos que ellos fueron los afortunados, las personas que no tuvieron mayor gravedad en sus operaciones. Ahora, o sea, estamos hablando, la estadística nos dice que en 2 años esta persona intervenía de 1 a 2 pacientes, más o menos, por mes. Ajá, exactamente. Ajá. Que digamos como neurocirujano es una cantidad muy baja de pacientes. Realmente fue una cantidad muy baja. Y ahorita voy a mencionar por qué creo yo que fue una cantidad muy baja de pacientes. Y afortunadamente fueron pocos, porque yo creo que si hubieran sido más de 100, el 90 hubieran sido lesionados, ¿no? Y estamos hablando de, justo como dices, Deb, de estadísticas, estamos hablando del 8% de efectividad en sus operaciones. O sea, 3 pacientes que no tuvieron, digamos, mayor complicación, que fue un éxito la operación. O sea, es el 8% de todos sus pacientes. La verdad es que fue una suerte el salir bien, ¿no? Exactamente. De hecho, esos tres pacientes, la verdad es que yo creo que son muy afortunados de que no les sucedió nada. Y ahorita vamos a platicar todo lo que hizo para que vean la magnitud o lo afortunados que fueron estas 3 personas. Sí. Como lo comenté, por esto es interesante este caso y por eso quisimos tocarlo en un programa completo, porque creo que esto nos da mucha información y nos da una pauta para platicar completamente de él en un solo programa, ¿no? Sí, y también, bueno, yo creo que sería pertinente comenzar con, antes de adentrarte como a los casos, o adentrarnos a los casos, muy específicamente que él tuvo, platicar un poquito sobre su formación, hablar un poquito de cómo era Chris, de cuál era su personalidad, sí, rasgos. Claro. Creo que eso es relevante para empezar a adentrarnos a ya lo que hizo como para entender un poco como médico. Si hay alguna línea o algunos avisos que haya tenido durante su infancia, su adolescencia, etcétera, como lo comentábamos en el programa de asesinos seriales, que la mayoría de asesinos tienen como un patrón muy común, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Antes de hablar de Christopher, me gustaría decir que vamos a hablar de un caso aislado, o sea, un caso entre un millón. La mayoría de los médicos y la gente del sector salud en cualquier país, obviamente, pues su trabajo es el bienestar y la salud de las personas. Yo creo que hay mucha gente que hace muy bien su trabajo. No quiero que por lo que vamos a platicar el día de hoy se crea que los médicos son malos o hacen mal su trabajo. Yo considero que la mayoría de personas lo hacen bien. Ahora, el trabajo del médico como tal, pues es no lastimar a la gente, ¿no? Digamos, es como una de sus leyes el no lastimar a ninguna persona. Al contrario, ellos están para el bienestar de la gente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya dicho esto, yo creo que sí, como lo comentabas, Deb, lo del tema de su formación, pues no hay mucha información en realidad como tal desde su infancia. Solo sabemos que es el menor de 4 hermanos. O sea, es él y tiene 3 hermanos más. Él es el mayor. Tiene 2 hermanos que de nombre Nathan, Matt, y una hermana mujer que se llama Liz. Su padre de nombre Donald, era fisioterapeuta, a eso se dedicaba, y su madre Susan era maestra. O sea, esa es, digamos, la información que hay. Realmente no hay mucha información, como lo comentaba, de él en su infancia. Desde donde hay más informaciones desde su adolescencia, digamos, en la preparatoria. En la preparatoria, obviamente, uno de sus deseos de él era ser jugador de fútbol americano. Como muchos, digamos, estudiantes de Estados Unidos que como aquí a lo mejor el fútbol soccer, que es como un sueño el ser jugador de fútbol soccer, allá el fútbol americano pues es el deporte número 1 y muchos de los alumnos tratan o quieren conseguir el sueño de ser jugador de fútbol profesional. Obtuvo una beca de fútbol en una universidad de Mississippi
pero él no se quedó ahí, sino buscó más y logró entrar al equipo de los Carneros de Colorado de la primera división. Ahí él estuvo entrenando y tuvo compañeros, digamos, de equipo y compañeros con quien compartía habitación, sus roomies. Este roomie en entrevistas y en varios lugares que yo leí, comenta que Christopher era una persona alta, o sea, una persona de 1.90 aproximadamente, me parece, robusto, bien parecido, es lo que comenta su amigo, que las chicas lo seguían, querían estar con él, les gustaban muchas chicas, ¿no? Era muy popular, digamos, entre las mujeres. Lo que me pareció interesante en todo lo que dice su amigo, o de las pocas cosas que me presentaron como un aviso o una alerta, es el hecho de que el amigo comenta que Chris siempre tenía que ganar en todo. O sea, hasta en fuercitas, por ejemplo, si jugaban fuercitas siempre tenía que ganar. Si él perdía, decía, no, espérame, vamos a jugar otra vez porque se me resbaló la mano, ¿no? Si jugaban luchitas y lo sometían, decía, no, espérame, vamos a hacerlo otra vez. Hasta que ganaba, se quedaba conforme realmente él. Comenta su amigo que durante los entrenamientos él no era muy bueno, no era muy dotado para el fútbol americano, pero siempre se levantaba temprano, hacía mucho ejercicio, trataba de mejorar día a día, o sea, ser el mejor, ¿no? Aunque a lo mejor no tuviera las aptitudes, pero él las llevaba, su físico lo llevaba al máximo para ser como mejor cada día, ¿no? Había ejercicios que no le salían y él insistía al entrenador y le insistía que lo repitieran y que lo repitieran y que repitieran el ejercicio hasta que Chris lograba hacer el ejercicio, a lo mejor no al 100% bien, pero hasta que, digamos, lograba pasar con 6, ¿no? Y al otro día, cuando llegaba al entrenamiento, nuevamente le decía al entrenador que por favor hiciera nuevamente el ejercicio. O sea, era una persona muy obstinada, como que él siempre quería hacerlo bien. Llegó un momento en el que, pues obviamente, como lo comenté, no era muy dotado para el fútbol americano, pues se acabó su sueño. Regresó a Memphis, a su ciudad natal, bueno, a su ciudad donde él vivía. Y cuando él regresa, entra ahora a una universidad de Tennessee para graduarse como neurocirujano. Ahí es donde, digamos, él tiene toda su formación universitaria. Y esto es porque el fútbol termina por no darse. Exactamente. No dársele, o sea, realmente él decide cambiar de profesión. Y porque, pues obviamente las puertas del fútbol americano no se le dan, no se le abre, digamos, la puerta grande, y él decide, pues, retomar su vida y dedicarse a la medicina. Ahorita que dices todos estos datos, a lo mejor sí tienes razón, no hay como datos biográficos precisos de su infancia o a lo mejor cosas muy detalladas, porque al final no es un personaje, creo yo, que haya trascendido en la historia como un Hitler, ¿no? Uh-huh. Pero sí es como dijiste, es un caso aislado de un médico que actuó en muchas formas, pues como no lo haría un médico, ¿no? Entonces, esto es por lo que, bueno, ahorita vamos a hablar de todos esos casos ya más específicamente, pero por las características que estás diciendo, sí habla de que esta persona, hablábamos en el podcast de asesinos seriales sobre qué es un sociópata y qué es un psicópata. Entonces hablábamos de estas dos vertientes que podemos en donde podemos clasificar a estas personas, y esto lo voy a dejar también para el final. Nada más aquí voy a poner sobre la mesa estas definiciones, porque yo creo que va a ser bien difícil aterrizar en dónde va a estar esta persona, porque por las características que dices y por los datos que yo encontré, esta persona no venía de una familia conflictiva. Esta persona, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Su papá era un fisioterapeuta. Yo creo que de ahí viene también, a lo mejor, creo yo, puedo asociar que probablemente el camino médico que él toma, probablemente sea porque el papá conocía o le influyó de cierta forma en el camino profesional de Chris, pero sí, aquí es bien complicado. Yo nada más lo voy a dejar ahorita sobre la mesa, esto de lo que hablamos, ¿no? De si una persona con este perfil nace o se hace. Entonces yo nada más pongo eso sobre la mesa ahorita
para que al rato que hablemos ya de los casos y que hablemos más de lo que pensamos de Chris, podremos, ya lo retomamos. Exactamente. Y en lo que ahorita comentabas, se me vino a la mente de lo que yo estuve buscando y lo que vi, es que solamente su papá era un poco exigente, o sea, como que él sí era una persona que le exigía, digamos, a Chris, pero nunca, yo no leí ni encontré que hubiera casos de violencia. Es más, se dice que era una familia, digamos, estable, o sea, una familia que a lo mejor no era rica, pero no sufría ni padecía problemas tampoco de dinero, nada de eso. Realmente era una familia acomodada, una familia promedio, una familia bien, sin mayores problemas, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces digo, para poder haber estado en una universidad y todo, pues es porque su familia tenía, digamos, esas posibilidades también, ¿no? Claro. Bueno, ya, cuando él se gradúa de la universidad, digamos, él se gradúa como uno de los mejores estudiantes de su generación. O sea, los maestros, toda la gente que lo entrenó, decían que era una persona responsable, que era una persona, uno de los mejores, que ellos creían que Chris iba a ser uno de los mejores médicos que iban a existir por todos los dotes y los conocimientos que él tenía, porque era muy bueno en la teoría, Chris. Aparte de ahorita de todo lo que yo vi, es que Chris tenía un don del habla, o sea, sabía cómo hablar, sabía cómo comunicarse, convencía a la gente, era muy, le caía muy bien a toda la gente realmente, o sea, no había gente que tuviera algo en contra de él realmente, ¿no? Que ahí entra también lo que hablábamos en el podcast de asesinos seriales. Los asesinos seriales tienen ese, digamos, don de caerle bien a la gente, ¿no? De que la gente se sienta atraída por esa persona, que sienta confianza por esa persona, y pues es como que también hay al menos para mí, un foquito rojo que sí se me enciende cuando empezamos a hablar de pues digo, esto. Tomándolo, o sea, ya tomando en cuenta después de todo lo que hizo, pues sí, a lo mejor fueron focos rojos, pero es complicado. En ese momento, sí, en ese momento cuando no hay un antecedente, pues es muy complicado, simplemente una persona agradable, ¿no? Pero, sí, porque también no podemos desconfiar toda la gente amable que encontremos, ¿no? Pero bueno, digo, ahorita que ya sabemos como todo lo que sucedió, pues sí podemos notar que a lo mejor sí era también un aviso, ¿no? Pero era muy complicado pues notarlo en su momento. Bueno, cuando él empieza a trabajar de residente en un laboratorio, se enfoca mucho en un procedimiento que él estaba desarrollando con otras personas del laboratorio, y ellos lograron crear una patente que se trataba de regenerar discos de las vértebras. Chris lo que hizo fue recabar dinero con inversionistas, los convenció, es lo que yo les comentaba, o sea, los convenció, habló con ellos, los enroló en su visión. Los inversionistas dieron dinero y abrieron una compañía con varios de ahí del laboratorio. Después en el 2011 Chris se muda a Dallas y abre una clínica. Aquí cuando él se muda a Dallas, cuando él regresa del sueño, digamos, del fútbol americano, él tenía un amigo de la infancia, desde la primaria me parece, que se llama Jerry Summers. Jerry Summers, digamos, es su mejor amigo de la infancia. Cuando se reencuentra después, cuando te digo, él regresa después del fútbol americano, pues obviamente vuelven a tener comunicación y nuevamente se llevan muy bien y están todo el tiempo juntos. Cuando Chris se va a Dallas a abrir su nueva clínica, Jerry se muda con él, porque son súper amigos, son muy amigos. Ellos se llevan muy bien, se apoyan en todo, y Jerry confiaba completamente en Chris, y Chris confiaba completamente en Jerry. Tan así que digamos que Jerry era su mano derecha y era la persona que administraba su dinero, administraba todo, digamos que era como su secretario, ¿no? Pero pues a Jerry le convenía porque pues ganaba buen dinero y Chris pues tenía a alguien de confianza, porque Jerry lo que comenta es que Chris era un poco distraído, que perdía las llaves, que no encontraba ciertas cosas, o sea, era muy distraído en esos aspectos, y Jerry le ayudaba. El 1 de junio de 2011 Don entra a su primer trabajo en un hospital, en el hospital de Dallas de Baylor Plain. Él entra en junio del 2011
Y hasta noviembre de ese mismo año es cuando él obtiene, digamos, sus privilegios quirúrgicos para poder hacer cirugías. O sea, digamos, a partir de noviembre del 2011, él ya puede hacer cirugías en ese hospital. Y ahí es donde comienza, digamos, la historia de horror, la historia de terror, como lo queramos comentar. Y digamos, esos son sus antecedentes. Y voy a mencionar a dos personas que considero que son importantes en su vida. Una es Wendy Young, que es la madre de sus dos hijos. A ella la conoció igual en el 2011 en un bar. Y tuvo una relación por un par de años, en donde tuvo, te digo, a estos dos niños. Después se divorciaron, pero es alguien importante, digamos, en la historia, y es alguien importante en su vida. Y hay otra persona que quiero mencionar porque también considero que es muy importante ahorita más adelante en la historia, que se llama Kimberly Morgan. Kimberly Morgan era una mujer que trabajaba ahí en el hospital y fue su amante durante el tiempo en que él estuvo en la relación con Wendy, la mamá de sus hijos. Y digamos que él tuvo su aventura, era su amante Kimberly, pero es muy importante ahorita más adelante en la historia. Ahora, digamos son los antecedentes, lo que comentábamos. Ya comentamos como los foquitos que logramos encontrar y de la información que pudimos recabar, pero ahorita ya viene lo interesante de esta historia, lo aberrante, lo terrorífico, lo duro, la carnicería, realmente, como lo comentábamos afuera de podcast, que realmente fue una carnicería. Y voy a empezar con estos casos. El primero que voy a comentar es el de Jerry Somers, que es su amigo, el que les comentaba que era el mejor amigo de su infancia. Jerry Somers, como lo comenté, era su amigo. Cuando se mudan a Dallas en el 2011, pues obviamente vivían juntos, eran roomies, tenían una muy buena relación Chris y Jerry, salían a tomar al bar, salían todo el tiempo, ¿no? Pero en febrero del 2012, Jerry sentía malestares en la cintura por un accidente que había tenido años atrás. Un accidente que tuvo en algún momento de su vida y estaba repercutiendo ya en su salud, ya no le permitía estar bien, tenía dolores, etc. Entonces Chris le hace los estudios pertinentes y decide que lo tiene que operar para mejorar su salud, ¿no? Obviamente Jerry, siendo su mejor amigo, pues ni siquiera duda en ningún momento en operarse, pero la operación que Chris tenía que hacer solamente tenía que quitar una hernia de uno de los discos cervicales de Jerry. Según y voy a decir esto es un comentario que quiero decir. Yo no soy especialista ni sé de medicina, porque pues obviamente sería tonto decir que sé, porque no lo sé. Solamente voy a dar la información, y la información que yo encontré de especialistas hablando de estos casos, ¿no? Se supone que la operación, como les comentaba, de quitar la hernia, era una operación, según los especialistas, era una operación sencilla, era una operación fácil. Pero después de la cirugía, digamos, ya lo opera, y después de la cirugía, y cuando Jerry despierta, Jerry simplemente no puede mover ni sentir nada del cuello hacia abajo. Entonces Jerry pues le da miedo, porque obviamente pues no siente su cuerpo, no puede moverse, y lo que hace Chris es simplemente decirle que lo va a operar nuevamente porque hubo complicaciones. Y esto mismo, Chris sale a la sala de espera y sale a decirle a la mamá de Jerry y a su familia, que pues es gente que conocía desde la infancia, a decirles que algo salió mal en la operación y que necesitaba llevarlo nuevamente a cirugía. Después de la investigación que se hace cuando ya se recupera Jerry, digamos, bueno, se recupera de la operación, en realidad nada más despierta y todo. Después de la investigación, lo que sucedió realmente en la operación fue que Chris dañó vasos sanguíneos y utilizó esponjas absorbibles utilizó tantas esponjas en la columna de Jerry, que esto hizo que se constriñera, o sea, que se apretara, que causara daños en la columna vertebral.
Después de todas las investigaciones también se encontró que durante la operación Chris retiró tanto hueso de la cabeza de Jerry, digamos del cuello hacia la cabeza, que simplemente lo dejó, digamos, no estaba ya conectada bien la cabeza con el resto del cuerpo. Hablando, digamos, de otra manera, simplemente lo decapitó. O sea, es una operación realmente mala, una operación errónea, una operación que se hizo mal, una operación que realmente no tuvo que haber sido así. Imagínate, simplemente tenía que quitar una hernia y que dejaras a tu mejor amigo, a un paciente, prácticamente con la cabeza desconectada del resto del cuerpo. Pues es que algo se hizo completamente mal. Después de esto sale él todavía a decirle a la mamá de Jerry, a decirle que todo está bien, que en un par de semanas Jerry se va a recuperar. Pero pues obviamente Jerry jamás se recuperó y hasta el día de hoy sigue cuadrapléjico. No puede mover brazos, no puede mover pies, no se puede mover. Simplemente puede hablar, está consciente, pero realmente su cuerpo está inmóvil completamente. Y es su mejor amigo de la infancia. Bueno, dices, un caso, a cualquier médico creo que le puede suceder. Yo creo que hasta el médico más calificado o el más especializado, yo creo que en algún momento de su vida ha cometido algún error que ha costado, a lo mejor no la vida, pero sí cierta parte de la salud de una persona. Y a lo mejor ni siquiera un error, ¿no? O sea, alguna complicación o algo, sí, claro, que simplemente llevó al resultado. Porque yo creo que es un trabajo completamente difícil de un médico, de un cirujano. Claro. Yo creo que el tener en tus manos la vida de alguien debe ser muy complicado, y como lo comentamos, somos humanos, somos personas y nos equivocamos todo mundo nos equivocamos. Entonces pues era pensar que a lo mejor fue un error. Dices, bueno, fue un caso, pues fue un error, ¿no? Pero como lo comentábamos al inicio, pues no fue el único caso, fueron 33 más, y voy a comentar otro más que tuvo Chris. El siguiente caso, su nombre es Barry Marguloff. Este caso fue en el 2012. Barry, cuando tenía 30 años, tuvo una operación, igual por dolencias. 10 años después, cuando él tenía 40 años, el dolor volvió. Ya los analgésicos y todo lo que tomaba de medicina ya no le hacían. Entonces Barry vuelve con su operación, con su doctor de cabecera, con el doctor que lo operó en su momento. Y el doctor, después de hacer el estudio, le dice a Barry que él está bien, que simplemente tiene que bajar de peso y hacer más ejercicio. Ese es el diagnóstico que le da su doctor de cabecera, su doctor que lo operó en algún momento. Pero Barry no está conforme y le dice que por favor lo recomiende o le diga con quién puede ir para tomar una segunda opinión. Su doctor obviamente le da unos contactos, y por esos contactos llega hasta Chris, Barry. Cuando llega con Chris y Chris lo diagnostica, él le dice que sí, que efectivamente lo tiene que operar y solamente tiene que hacer una fusión lumbar. Que esto, digamos, en lo que yo investigué, la fusión lumbar es simplemente quitar una parte entre dos discos de la columna, quitar esa parte, y con otro equipo que es el que le ponen al paciente, se conecta nuevamente la columna, bueno, los dos discos, y esto es para que también los discos no choquen, ¿no? Y no exista dolor en el paciente, etcétera. Digamos que también, como lo dicen los especialistas, era una operación de lo más sencillo que existe como neurocirujano. Cuando Chris mete al quirófano a Barry, sale después de unas horas de operación. Pero cuando él sale, Barry, y despierta, textualmente así lo dice en una entrevista, él dice que sentía que sí, como si un camión lo hubiera arrollado, porque sentía demasiado dolor, muchísimo dolor. Cuando pasan varios, Chris le dice al paciente que no se preocupe, que solamente eso es dolor normal, natural de una operación, pero Barry ya había tenido una operación anterior y él conocía y sabía que eso no estaba bien, que algo estaba pasando. Como se mantenía el dolor por semanas, obviamente Barry se tuvo que comer su orgullo y regresar con su doctor de cabecera, con el mismo doctor que le dijo que nada más necesitaba hacer ejercicio y bajar de peso. Cuando el doctor de cabecera lo revisa, le hace placas y todo, pues le comenta que él encontró que Chris había dañado la raíz de un nervio, lo cual le había dañado para siempre, y hasta el día de hoy
Barry sigue con dolores que no soporta. Y es algo que ya no pueden operar ni regenerar un nervio. Simplemente lo dejó con dolores para toda su vida. Este es un segundo caso. Dices, ya van dos casos. Ya empieza a sonar pues algo raro, algo extraño. Hay otro paciente que se llama Philip Mayfield. De él no hay mucha información, simplemente lo que se dice cuando fue ya al juicio, él se fue a declarar. Y él lo que dice es que quedó sin movimiento. Después de la operación de Chris, quedó sin movimientos en sus piernas. Y que siente que parte de su piel le quema. Esto fue por afectaciones a los nervios, al sistema nervioso. Siente que le quema y parte de su piel se le cae, como que se descama en la persona. Esto lo que comentan los especialistas es que es un caso muy, muy extraño. No saben por qué realmente sucedió. Incluso de él, yo leí que en la declaración él dice que a veces incluso perdía el conocimiento del dolor que sentía. O sea, que se perdía en el dolor y simplemente se iba. Sí, es que digo, por ejemplo, ahorita estoy comentando como los casos más leves, realmente. Los casos más que digamos tuvieron pues menos complicaciones y menos el de Jerry. El de Jerry obviamente su amigo lo dejó cuadrapléjico, lo dejó sin poder moverse, pero los que comenté anteriormente solamente es dolor en su cuerpo, o sea, para toda su vida. Y en este igual es dolor y siente que le quema la piel. Pero viene otra paciente, Jacqueline Troy. Aquí este ya es un tema más fuerte. Después de una operación igual, su esófago había quedado inmovilizado debajo de una placa que Chris colocó cerca de su columna vertebral. Un procedimiento que también fue erróneo y que lo hizo mal. Su tráquea de esta chica, de Jacqueline, tenía agujeros perforados. O sea, tenía agujeros en la tráquea. Le dio una infección fuertísima que la tuvo por meses en el hospital. Los médicos tuvieron que colocarle un tubo de alimentación porque la comida le llegaba a los pulmones. Se le pasaba a los pulmones, ni siquiera pasaba directamente al estómago. Estuvo sedada durante semanas, meses, y perdió una de sus cuerdas vocales, por lo cual su voz apenas si se escucha el día de hoy. O sea, realmente dejó una paciente con una recuperación larguísima y una paciente la cual el día de hoy no puede hablar. La dejó sin voz, completamente. Realmente también le arruinó la vida, ¿no? Ahora vienen ya los casos pues más macabros, fuertes. Macabros, pero antes de esto, de lo macabro, quiero hacer como un paréntesis en el que después de estos procedimientos que él estaba haciendo, el hospital obviamente se daba cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué es lo que pasó? Que el hospital nunca denunció a Chris. Aquí viene algo interesante. Antes de él no existía un antecedente en que Estados Unidos hubiera un juicio contra un médico por cosas que sucedieron en un quirófano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se le considera a los médicos como una de las profesiones, digamos, más sagradas, de las profesiones en que cuidan a la gente. Entonces, obviamente ellos consideran que si algo sucede es porque fue un error y fue algo que no intencional, ¿no? Porque pues no se podría pensar que un doctor le va a hacer daño a un paciente, ¿no? Intencionalmente. Se lo puede hacer, como lo comentamos, por un error, por etcétera, por una complicación, pero no porque él realmente dijera yo tengo la intención y lo voy a lesionar o lo voy a lastimar, ¿no? Era impensable eso, ¿no? Exactamente, anterior de esto, o sea, entonces es que incluso nosotros como personas, ¿no? O sea, tú como paciente, cuando vas con un médico, no piensas que vas a ir a toparte con algún doctor que te va a hacer que sufras más, ¿no? O sea, de hecho, tú cuando vas al médico, cuando vas a hacerte alguna cirugía, pues tú vas con la plena confianza de que ellos saben hacer su trabajo
y de que vas a salir bien tú de la operación y que vas que vas a estar bien. Exactamente, y también todos los que hemos atravesado a lo mejor una intervención quirúrgica, se firma una responsiva de conformidad, de que estás consciente de que algo puede complicarse en el proceso, pero no vas con la mentalidad de que el doctor va a hacer intencionalmente, te va a hacer daño. Vas consciente a lo mejor de que puede haber una complicación, pero hasta ahí, ¿no? De que existe la posibilidad, pero no va a ser, como dicen, intencionado, exacto. Ajá, exactamente. Entonces, como lo comentaba, o sea, ¿por qué el hospital jamás dijo nada? O sea, ¿por qué el hospital nunca levantó, digamos, la mano para decir que algo estaba mal? ¿Por qué no lo en Estados Unidos existe, digamos, un registro donde están los peores médicos del país? Un score, ¿no? Ajá. Exactamente. Tú como hospital estás obligado, digamos, si hay mala praxis, o sea, mala práctica, tú debes denunciar, digamos, al médico para que quede registrado en una lista. ¿Por qué? Porque obviamente si esta persona vuelve a solicitar un trabajo, pues es para que sepan que esta persona está haciendo las cosas mal o que no está capacitado para realizar algún trabajo, ¿no? No lo hicieron, o sea, los hospitales no lo hicieron. Pero aquí voy a decir por qué considero que no lo hicieron. Durante la investigación y todo lo que yo recabé de información, resulta que en Estados Unidos, si tú como hospital tienes un neurocirujano, el simple hecho de tener un neurocirujano para ti como hospital se transforma, o lo que tú tienes como beneficio es que vas a tener aproximadamente de ganancias 2.5 millones de dólares. O sea, hablando en pesos mexicanos, aproximadamente 50 millones de pesos al año por cada neurocirujano que tengas en tu hospital. Entonces, los hospitales, digo, va a sonar mal a lo mejor lo que voy a decir, pero el hospital es un negocio. Y lo que yo creo que vieron más en estos hospitales donde él estuvo trabajando fue el negocio del tener este dinero más allá del si él estaba haciendo bien de las acciones que él estaba cometiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digo, yo no lo justifico, no creo que esté bien, pero creo que esa fue la razón por la cual no hubo como ninguna acción hacia Chris durante mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, esos 2 años, ¿no? Ahora, como lo comentaba, voy a irme a pacientes donde ya tuvieron consecuencias mayores. Y aquí también, bueno, antes de que pases al caso, es importante mencionar qué pasaba, ¿no? Porque obviamente sí llega un punto en donde pues era obvio que las intervenciones no estaban siendo realizadas correctamente, y lo que yo leí fue que Chris, a él se iba, ¿no? Se cambió de hospitales, ¿no? O sea, durante digamos, estos años en los que él estuvo haciendo estas operaciones mal hechas y lastimando a la gente, sí estuvo registrados como tal. Solo encontré 2: el Centro Médico de Dallas y el Baylor Plain, que es el primer hospital. Pero sí se sabe que estuvo en otros hospitales durante ciertos tiempos. Se estuvo moviendo como de hospital en hospital en varias zonas, yo creo, para que no lo encontraran, porque él sabía que estaba haciendo mal las cosas. Bueno, eso es lo que yo creo, que él estaba consciente de que las cosas las estaba haciendo mal. Ahora, voy a comentar ahorita un caso, y ahorita de lo que dijiste de las malas cirugías que hizo. Hubo enfermeros o doctores que estaban apoyando las operaciones, y hubo personas que le llevaron la contraria a Chris porque sabían, ellos se daban cuenta de que la operación estaba siendo errónea, de que se estaba haciendo mal. Pero Chris lo que decía es que prácticamente los dejaba como que ellos eran ayudantes y él sabía lo que hacía. Entonces también aquí entra como esa parte de los que vieron que algo hizo mal. Se supone que todos los que sí vieron algo que se hizo mal, ellos sí denunciaron a las partes, o digamos hacia donde ellos tenían que decirlo, digamos en su mismo hospital, pero lo que ya no se traspasó fue del hospital hacia afuera.
¿no? Por lo mismo que comentábamos anteriormente. Sí, aquí estamos, hablamos de un caso de jerarquías y de ética. Sí. Porque tú imagínate, ¿no? Tú eres la enfermera o el enfermero que está viendo cómo está interviniendo un neurocirujano o un cirujano, ¿no? Sí, cualquiera. Y si tú sabes que hay cosas que no están siendo llevadas a cabo correctamente, pues alzas la voz, pero entonces por ética, ¿no? Pero aquí hablas de la jerarquía que entonces se maneja en este tipo de instituciones, en donde cuál voz vale más, ¿no? O sea, si llega un enfermero y te dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo que esto está pasando adentro del quirófano, pero el doctor llega y te dice, yo sé que lo que estoy haciendo, vete de aquí, enfermero, pues entonces también ya hablamos de una cuestión de jerarquía, en donde es incuestionable lo que una persona de ese rango está realizando, ¿no? De jerarquía y para mí de corrupción, porque la gente que estaba más arriba, digamos, si les llegó la información, pues obviamente ellos estaban en la obligación de hacer algo, ¿no? O de asomarse al menos a ver qué. Exactamente. De hecho, uno de los enfermeros, en una de las entrevistas que hay, uno de los enfermeros dice que cuando él se da cuenta de que las cosas están haciendo mal, él comenta que el enfermero está para apoyar al médico y que él está para hacer y todo lo que el médico le diga. O sea, si el médico le dice esto, tienes que hacer esto, bla, bla, bla. Pero él lo que dice, si tú te das cuenta, si yo me estaba dando cuenta de que las cosas estaban mal, pues yo alcé mi voz y hice algo, lo que me correspondía, pero pues ya de ahí más allá pues no se podía hacer nada, ¿no? Ahora, el siguiente caso es, su nombre es una mujer, es Kelly Martin, es una mujer de 54 años, esto fue en el 2012. La operación que Chris debía realizar solo era una cirugía ambulatoria para liberar la presión de un nervio, simplemente. O sea, realmente tampoco como lo dicen, te digo, los especialistas no eran operaciones complicadas, no eran operaciones que fueran tan difíciles. Pero la operación duró 3 horas aproximadamente, cuando la operación debió durar solamente 1 hora. O sea, esto se extendió mucho más tiempo de lo que realmente se requería. Cuando ya llevan a Kelly Martin a la sala de recuperación, vieron que cuando ella despertó y empezó a gritar de dolor porque ella no soportaba el dolor, vieron que sus piernas presentaban manchas y se les hizo raro, ¿no? Cuando Chris la fue a ver, lo único que dice en su tabla o en lo que él escribió es que esta Kelly había tenido una reacción a la anestesia. Es lo que él comenta y ya. Pero realmente no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Chris había perforado un vaso mayor cerca de la médula espinal, que esto hizo que la mujer se desangrara y muriera lentamente, porque le pusieron sedantes a la mujer por el dolor y simplemente murió. O sea, ¿fue una hemorragia interna? Fue una hemorragia interna, por eso se veían manchas en sus piernas. Pero esto fue hasta que le hicieron la autopsia. Realmente no se supo dentro de la habitación. Estamos hablando que este personaje dejó agonizando a una persona. Sí, o sea, realmente él la vio, o sea, siendo yo creo que especialista y doctor, te das cuenta, yo creo, porque para eso estudiaste, para eso tienes ese conocimiento, y simplemente la dejó. Yo creo que yo lo que veo es que se iba como la fácil, o sea, como decirle, sí, está bien, no le va a pasar nada. Pero pues a todos los pacientes les pasó algo prácticamente. Y porque también aceptar que algo había salido mal o que algo había hecho mal era pues simplemente ponerse el pie él. Es que de hecho sí, eso que comentas tú es bien, bien importante, porque realmente él nunca aceptó que hiciera las cosas mal, jamás. Pero esto viene desde lo que dijimos desde cuando era joven, que él siempre quería ganar, ¿no? Yo creo que su ego era tan grande que él quería siempre ser el número uno, siempre estar bien, ¿no? Y no poder aceptar que algo estaba haciendo mal, o que lo que hizo no era la forma correcta, sino que simplemente quería tener la razón en que lo que él estaba haciendo era correcto o era la forma correcta para hacer sentir bien a la persona, aunque el resultado era evidente lo contrario, ¿no? Miren, y aquí vienen dos casos que voy a platicar. Estos 2 casos fueron 2 días. O
sea, fue un día y al siguiente día es el siguiente caso. O sea, ni siquiera pasaron semanas, días, o sea, simplemente de un día al siguiente día. El primer caso es Fruela Brown, de 64 años. Voy a darle el antecedente de esta persona porque me pareció muy interesante y algo como triste. Es que Fruela tenía a su esposo que ya estaba jubilado y ella estaba a punto de jubilarse. Pero ella tenía un dolor en el cuello y lo que ella quería era estar bien al momento de jubilarse, porque su esposo y ella se iban a ir juntos al lago Texoma a vivir ya sus últimos días, el resto de sus vidas, digamos, a vivir felices, ¿no? Lo que les restaba de vida. Cuando Fruela va con Chris, le dice Chris que simplemente es una fusión lumbar lo que le va a hacer. Pero cuando le hace la operación, Chris, la operación duró más de lo normal, como en todas sus operaciones prácticamente. Cuando Fruela despierta y está en la sala de recuperación, ella parecía que estaba bien. De hecho, su familia dice que la vio bien, solo un poco inquieta, pero realmente sin ninguna complicación. Eso fue por la tarde, digamos. La operación fue como a las 5 de la tarde. A las 7, 8 de la noche la vieron bien y los familiares se fueron a su casa. Al siguiente día, por la mañana, tenía una operación a las 7 de la mañana y la persona que iba a ser operada era Mary Efford, de 74 años. Cuando ella iba a entrar a cirugía, esta Mary, Fruela, a quien operó un día antes, entró a terapia intensiva porque entró en coma esta persona. Entonces, digamos que lo sano o lo conveniente era que Chris hubiera detenido la operación de Mary para ver a Fruela, porque esta persona estaba muy mal, ya estaba en un estado muy grave. Pero no, Chris de hecho lo que se comenta es que en primera Chris llegó tarde a la operación, ni siquiera llegó a las 7, llegó a las 7:50 creo que de la mañana. Cuando hace la operación de Mary, durante el tiempo que está haciendo la operación, está pensando en Fruela y le dice al enfermero que necesitaba hacerle algo a la otra paciente, no a Mary, a la que estaba operando, sino a Fruela. Estaba pensando en la otra persona. Entonces lo que hace es que necesitaba hacer un procedimiento donde tenía que liberar como espacio hacer como una incisión en su cabeza de Fruela, la paciente anterior. Pero pues obviamente el enfermero le dijo que no se podía realizar porque era un procedimiento que el hospital no tenía el suficiente material para hacer esa cirugía. Y lo que hace Chris es parar la cirugía de Mary, salirse del quirófano, o sea, la dejó abierta a su paciente, se sale del quirófano 20 minutos y después regresa para ver el caso de la otra paciente, ¿no? Durante esos 20 minutos, el enfermero, la gente que estaba apoyando en el quirófano se da cuenta de que hay un tornillo que no encuentran. Hay un tornillo que no está. Cuando lo encuentran, resulta que el tornillo no está en el lugar donde debía estar, sino estaba colocado en un músculo. Ni siquiera era una parte blanda del cuerpo, ni siquiera un hueso. Entonces cuando él regresa y le dicen esto, Chris les dice que está bien, que él lo había colocado bien. Y durante la operación lo que hace Chris es como clavar un tornillo y sacarlo durante varias ocasiones, meterlo y sacarlo. Lo que hizo fue lastimar la columna de una manera muy extrema, ¿no? Bueno, cuando sale de la operación esta Mary, de 74 años, ella entró caminando el día que se ingresó al hospital, y cuando despierta de la operación ya no puede mover sus pies. Cuando sucede esto de Mary, Fruela, la paciente anterior, ya como les comentaba, estaba en una situación muy complicada, una situación grave. Horas después la trasladan a otro hospital de especialidad, pero cuando le hacen los estudios pertinentes a Fruela, descubren que Chris había tapado una arteria importante del cuello de Fruela con un tornillo, lo cual causó muerte cerebral de la paciente. Y días después fue desconectada porque pues ya no había nada que hacer por la paciente. Cuando sucede estos dos casos, el hospital, digamos, donde estaba trabajando, llama al doctor Henderson para revisar a la paciente, a Mary Efford.
Después de revisar todo el expediente, Henderson, que también es un especialista, se da cuenta que todo el proceso que Chris detalló, digamos, en papel, estaba bien hecho, estaba bien documentado. Digamos, el proceso que él puso en papel estaba bien, pero realmente la operación no hizo nada, absolutamente nada de lo que estaba en el reporte. Aquí es donde me entra una duda él estaba consciente, él sabía que era lo que tenía que hacer. ¿Por qué hacía algo completamente diferente? ¿No? Bueno, esto lo dejo para un poquito más adelante que vamos a platicar. Y pues después de que la revisa, Henderson hace un video en una operación posterior que le hace a Mary, porque él sabía que esto se iba a ir a juicio. O sea, Henderson sabía que Chris había hecho un mal trabajo y que este era un caso que se iba a ir a juicio y que necesitaban tener documentada toda la información. Durante la operación de Mary, la segunda operación, Henderson encontró perforaciones en su columna, tornillos mal colocados, y lo más escalofriante del caso es que el conjunto de nervios que controlaban las piernas desapareció. Chris lo quitó completamente. Los nervios que controlaban las piernas los quitó, y lo cual hizo que Mary se quedara sin movimientos en las piernas. Ese es un caso. Y el último caso, ya para cerrar, digo, hay muchos más, pero estos son los más sobresalientes. Y el último caso es Jeff Glidewell. Este es, como lo comenté, es el último caso. En el 2012, un disco de su columna oprimió un nervio, lo cual le causaba mucho dolor. Él tenía un seguro, digamos, muy bajo, Jeff. Lo que hizo fue buscar en internet algún médico que pudiera realizarle la operación sin que le saliera tan caro y que su seguro lo cubriera. Durante la búsqueda encontró que Chris Dunch era uno de los mejores neurocirujanos, porque lo encontró en redes sociales, en Facebook. Encontró videos donde Chris recibía premios o sea, de medicina. Encontró pacientes que hablaban muy bien de él. O sea, encontró mucha información donde se daba cuenta de que Chris era un super doctor. Una garantía. Pero resulta que todos estos videos y todo lo que se encontró en internet eran pagados por Chris. Eran videos que contrató actores, contrató gente para que hablara bien de él. Realmente los premios nunca recibió premios, porque nunca hizo nada bien. Pero esto es lo que encontrabas en internet. Entonces si tú encuentras esto, pues dices, híjole, pues es un muy buen doctor, entonces me voy a operar con él. Durante la operación, Chris, como lo dije, solo iba a quitar un disco, pero realmente hizo un corte en el cuello y dañó la glándula tiroides de Jeff, cortó su esófago y taladró en un músculo del cuello. Lastimó la arteria vertebral izquierda, lo cual le causó un sangrado excesivo. Chris tomó una esponja para secar la sangre y la dejó dentro del cuerpo y así lo cerró. Después de esto, pues obviamente Jeff no estaba bien, y contactaron en el hospital donde operó a Jeff, contactaron al doctor Kirby, y el doctor Kirby encontró pues obviamente la esponja dentro del cuerpo de Jeff. Después de la operación que le hacen, la segunda operación para sacar la esponja y todo, Jeff necesitó meses para recuperarse, y hasta el día de hoy solo puede comer alimentos líquidos y no puede mover el brazo derecho. Este fue el último caso. ¿Por qué? ¿Por qué fue el último caso? Porque Henderson, el que comenté anteriormente, y Kirby empezaron a investigar a Chris, porque ya era algo pues extremo, ¿no? Lo empiezan a investigar, y por azares del destino, que yo no creo que sean que casualidades, se encuentran y empiezan a investigar hasta darse cuenta de que Chris está haciendo las cosas completamente mal. Y ellos empiezan a trabajar buscando mucha información para poder quitarle primero la licencia, que ya no puede operar, pero no quedarse ahí, sino ir más arriba, porque este era un caso donde estaba haciendo mucho daño a la gente, ¿no? Pero aquí viene algo que yo quiero preguntarles. ¿Ustedes piensan que realmente lo hacía consciente? O sea, ¿realmente él les hacía daño porque quería hacerles daño, o simplemente era un idiota que no sabía hacer su trabajo? ¿Qué es lo que sucedió ahí, no? Yo leí, haciendo así, hay un poquito de investigación, que durante algunas operaciones lo que algunas personas decían es que
antes de ir a realizar la operación, esta persona, Chris estaba de fiesta, estaba drogado con cocaína y creo que por ahí con otras sustancias. LSD. Y aún así era se paraba y se iba simplemente a realizar la cirugía al día siguiente, ¿no? Entonces ahí es una de las cosas que yo tal vez puedo pensar que ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo, y tal vez cuando se daba cuenta o ni siquiera se daba cuenta, o si lo hacía intentaba arreglarlo de alguna manera, pero pues ya era arreglar algo que no se podía. O sea, es como mencionas, hay ciertas cosas que no puedes arreglar ya. En el caso del nervio que toca y que lastima, sí, o sea, ¿cómo lo arreglas? Como tocar, o sea, lo quitaba nervios completos. Ajá. O sea, completamente nervios. O sea, son trabajos que están mal hechos, ¿no? Lo sabía hacer, porque obviamente si no lo sabe hacer, mata a la persona, ¿no? Durante la cirugía. Entonces, quisiera pensar que sabía. Ajá. Sabía lo que estaba haciendo en el aspecto, este es lo que yo creo, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo porque no mató dentro de cirugía a nadie, ¿no? Entonces, eso es uno de los como que a mí focos que digo, sí sabía lo que estaba haciendo, a lo mejor drogado, a lo mejor todavía bajo efectos de alcohol, de drogas y demás, pero sabía cómo mantener a los pacientes con vida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, tonto no creo que haya sido en el aspecto de decir, una persona tonta no tiene la capacidad de hacer todo lo que hizo, ¿no? Sí, claro. Entonces, o era una mente muy brillante y es como dices, tal vez un sociópata, tal vez alguien que buscaba lastimar a la gente, pero también no sé si sea efecto de todas estas partes que te menciono, de las drogas, del alcohol, porque también incluso lo llegaron a atrapar robando en algunos lugares. Bueno, pero eso ya fue al final, fue después de que ya no tenía su licencia. Entonces, ahí yo considero que pues es obviamente también una consecuencia de muchas cosas, pero pues te habla de una persona que no estaba bien, ¿no? Entonces, no sé, yo no lo considero para nada idiota, lo considero una persona maldita, una persona que realmente buscaba lastimar a la gente, porque ni siquiera era una forma de lastimar a las personas de una manera leve, sino es dejarlos con un dolor o con una complicación de por vida. De por vida. Eso es algo, sí, eso es algo bien extraño, porque realmente no fueron afectaciones menores, o sea, realmente como lo comentas, fueron afectaciones para toda la vida. Y aquí algo que también me hace mucho ruido es pensar si realmente era una persona que buscaba hacer daño y que tal vez ni siquiera sentía empatía por las personas, porque si incluso le hizo eso a su mejor amigo, el hecho de dejarlo sin poder moverse, o sea, realmente te habla de una persona que entonces no sentía empatía por alguien, porque si ni siquiera con él se tentó el corazón, es que está muy cañón. Mira, yo te voy a hablar aquí de algo que entra para mí completamente dentro de lo que es una incógnita de lo incierto, que es hablar de esto que dices, de emociones, de hablar de procesos de la mente. Realmente es muy complejo, y yo te voy a decir, hace rato yo mencionaba los dos perfiles de los que hablamos en el podcast de asesinos seriales. Lo decíamos fuera de podcast, comentando sobre todo esto de este personaje. Si realmente tú me preguntabas, si realmente podríamos catalogar o encasillar o clasificar a Chris como un asesino serial. Yo creo que no, definitivamente no, porque él, su meta no era como tal asesinar, no era matar. Yo como lo clasificaría dentro de las definiciones que yo conozco, psicológicamente hablando, etcétera, me iría por dos vertientes que pues aquí se puede ver que juntas son pues una combinación horrible. La primera sería el sadismo. Una persona sádica es una persona que disfruta del dolor de los demás,
del dolor ajeno. Una persona sádica es la definición del sadismo. Es una persona que disfruta el dolor de los demás. Yo creo que yo lo podría, si hubiera que clasificar a Chris en un lugar, yo lo posicionaría bajo esta definición, porque evidentemente su meta de él no era matar, era, a lo mejor, bueno, quiero pensar que él sentía cierto placer al ver que lastimaba a la gente, porque él estaba consciente por todas estas formas o mecanismos que él utilizaba para asegurarse que él iba a seguir realizando daño y dolor a estas personas. Entonces el ver que una persona, ahí te va la otra definición antes de seguir con esto. La otra definición en la que yo lo podría clasificar sería una persona narcisista. ¿Por qué? Porque una persona narcisista requiere el elogio, la aprobación y el pasar por encima de quien tenga que pasar para ser admirado, para sentirse admirado. Entonces, de todo lo que hemos hablado, yo podría decir que esta persona era un narcisista sádico. Yo así lo definiría. No era un asesino, evidentemente no era un asesino serial. Yo ahí lo colocaría y la prueba para mí sería de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha puesto sobre la mesa, desde que es una persona, y de dónde viene esto. Eso es lo interesante para mí, ¿no? De ahí viene lo que decía. Esto para mí es completamente una incógnita de lo incierto, porque meterte a esos temas es meterte a cosas que no puedes comprobar al 100%, ¿no? ¿Sí? Hablar de estos procesos conductuales es bien difícil, porque a veces dices, bueno, si es algo innato, si es algo que ya trae una persona biológicamente de nacimiento, una desviación mental, bueno, ¿y dónde está alojado esto, no? ¿Dónde veo los patrones? Cuando eres un universitario que a lo mejor porque aquí no le ha pasado, ¿no? Yo creo que yo conozco a muchas personas y a lo mejor yo mismo en algún momento de mi vida me quise dedicar a una cosa y no se me dio y terminé haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, a esta persona tiene ese perfil, o sea, él quería ser jugador de fútbol americano, no se le abre esta puerta y se va por el ámbito médico, y ahí pues sí se le abre esa puerta. Digo, yo creo que era una persona sumamente inteligente, que aprovechaba todas sus facultades, y tú hablabas, ¿no? Es una persona de 1.90, bien parecido, que tenía pues a lo mejor hasta facilidad con las mujeres, sí, claro, de envolver a la gente con su discurso. Sí. Me imagino que él era una persona segura, que yo creo que es de gente que te habla y lo que te dice se lo crees. Habla con una seguridad tan grande que todo lo que te dice se lo crees, ¿no? Entonces yo ahí lo clasificaría, pero para mí la verdadera incógnita sería ¿de dónde viene esto, no? O sea, ¿por qué? Es bien complicado el poder identificar, como tú lo dijiste, ¿no? Uno entre 1000 o no sé cuántos casos, ¿no? Un caso aislado entre muchos. Este debe ser entre millones, porque no creo que suceda tan a menudo, ¿no? Pero ahora, para mí sí es completamente pues de qué pensar, porque pues sí está bien difícil el aterrizar a esta persona en qué es, ¿no? O sea, en realmente ¿cuál es la finalidad de personas como estas, no? Ahora, es como dices, y no me había puesto a pensar hasta que ahorita que lo mencionas. Las muertes que tuvieron fue simplemente una consecuencia de lo que realizó. No es como que él buscara que murieran estos pacientes. Sí. Porque, y es lo que dices, es sádico, porque lo que mencionaba, los dejas con un daño muy cañón, o sea, muy fuerte, de por vida, algo de lo que no se puede recuperar, algo que ya no puedes hacer nada, alguna terapia, alguna recuperación. Entonces es interesante lo que mencionas, porque sí, realmente lo que buscaba entonces con todo esto que mencionamos era hacer daño simplemente de por vida y disfrutarlo. Tal vez decían en una película, no hay personas que solamente quieren ver arder el mundo. Es que no pensar que era... Ahora, antes de que continúen, esto se los pregunté por lo siguiente, porque yo también, antes de esto que les voy a decir, yo también creía que Chris, lo que yo creía es que Chris simplemente era tonto, que en la teoría era muy bueno,
pero en la práctica era muy malo. Esto lo comento porque durante la investigación también se supone que él solamente en su entrenamiento solamente tuvo alrededor de 100 cirugías, cuando se supone que los especialistas dicen que ellos tuvieron en sus entrenamientos más de 2500 operaciones antes de salir al campo. Esto es interesante, cómo llegó hasta allá sin haber practicado antes, ¿no? Eso. Pero eso, bueno, puede ser causa del sistema también, negligencia, ¿no? etcétera, ¿no? Pero aquí les va algo bien interesante. Les comentaba que Kimberly fue su amante durante el tiempo en que él estuvo con la mamá de sus hijos. Chris le mandaba a Kimberly correos obscenos y sexuales. Pero en una ocasión Chris le manda un correo que tenía por título Occam's Razor, que en español sería la navaja de Occam. Este correo es un correo de 4 páginas que es muy extenso, muy confuso. Está en inglés, yo lo leí, pero como que está mal redactado, como que siento que yo creo que lo redactó en un momento en el que estaba drogado o no sé qué le sucedió a Chris. Hay partes que en la redacción no se le entiende muy bien, de hecho hasta tiene errores ortográficos, pero entre todas las líneas, entre esas 4 páginas hay unos párrafos que resultan súper interesantes. Y esto lo traduje al español y más o menos lo que dice es, en el correo dice: cualquier persona cercana a mí piensa que probablemente soy algo entre Dios, Einstein y el anticristo, porque puedo hacer lo que quiera y cruzar todos los límites como si fuera un jardín de niños y siempre me salgo con la mía. Y esto aquí viene ya lo más interesante y fuerte. Estoy listo para dejar el amor, la bondad, la paciencia y convertirme en un asesino a sangre fría. Lo triste es que lo haría más rápido, mejor y obtendría más respeto y honor jodiendo a todos los en el cerebro, controlándolos emocional y mentalmente de una manera extrema. Quitaré a todos de mi camino, especialmente a quien me jode. Entonces, mira, o sea, fíjate, narcisismo, como sí, lo dices, sí, o sea, en o su sea, máximo esplendor. Fíjate nada más, el Dios, Einstein y el anticristo, o sea, son figuras, o sea, ¿sí? Que él se está catalogando como figuras, un top, sí, o sea, como lo máximo que puede haber dentro de lo máximo. Exactamente. Entonces ahí te habla como de su narcisismo y del otro es como pues una desviación realmente, porque al final cuando hablamos de parafilias pues son desviaciones de la norma, ¿no? O sea, lo normal nos dice que pues lo que decías, ¿no? Que un médico hace el bien y busca el bienestar de sus pacientes. Entonces, ¿qué se sale de la norma? Pues lo contrario, ¿no? Que es esto que él está redactando, que él va a hacer daño, que él lo podría hacer más rápido, pues si no fuera porque hay reglas, ¿no? Prácticamente. Exactamente, pero aquí es bien interesante como él se da cuenta, él mismo se da cuenta, él sabe que no tiene consecuencias de sus actos, él sabe que puede hacer lo que quiera y pasar los límites sin que tuviera ninguna consecuencia. Y eso pasó, y eso fue durante varios años. Pero hasta que, como lo comentaba yo anteriormente, Henderson y Kirby, los doctores especialistas, que fue cuando se involucraron y empezaron a investigar a Chris. Y voy a cerrar, digamos, ya ¿Qué pasó programa con él, no? Porque ya vamos más de una hora. Aquí solamente quiero hacer una mención. Hay algo que hasta me dio escalofríos de pensar. Entonces esto fue ya para el final, ¿no? No, de hecho el correo, de veras no lo comenté. El correo fue en el 2011, justo en el momento en que entró, digamos, a su primer hospital. Es que, o sea, entonces, si no lo hubieran detenido, estaríamos hablando de cuántas víctimas. Exactamente. E incluso no sé si podríamos pensar ya en que en algún momento ya sería un asesino por su parte. O sea, porque siendo un médico, siendo un neurocirujano, vaya, lo que podría ser fuera de un hospital. Mira, yo creo que justamente yo creo que justamente el hecho de que sus pacientes no murieran fue lo que no detonaba que se accionara rápido, porque yo creo que si hubieran sido muerte tras muerte, hubiera sido como más alarmante, pero al no morir el paciente, pues obviamente no llegaba esto a... Es que justo
ya voy, digamos, al cierre, cuando fue el juicio, cómo lo agarran y cómo fue su juicio. Justo lo que estás comentando, Kirby y Henderson se dieron cuenta de que no estaba pasando nada, de que nadie estaba haciendo nada en contra de este doctor, aún sabiendo de todas las malas prácticas que estaba haciendo, ¿no? Obviamente ellos fueron a su primera instancia, que fue, digamos, al sector médico, donde lo reportaron y todo, pero no sucedió nada. Entonces Kirby ya no estaba tranquilo. Kirby lo que hizo fue ya directamente contactar a la policía y denunciar a Chris como intento de homicidio. Ahí es donde, digamos, ya entra la autoridad y obviamente pues ya el sector médico dice, ah, caray, pues ya entraron, ya nos están presionando, entonces ahora sí ya tenemos que hacer algo, ¿no? En el 2013, digamos, después de 2 años, del 2011 al 2013, o sea, tampoco fue tanto tiempo, pero muchas consecuencias durante estos 2 años. En el 2013 se le revoca la licencia a Chris y ya no podía operar. Cuando se le quita la licencia después de las investigaciones y todo, y por la presión, digamos, ya que había, se la quitan y él ya no puede operar. Él se deprime y regresa a casa de sus padres. En el 2015, lo que tú comentabas, Skull, lo detienen por robarse un par de pantalones en el Walmart. O sea, lo detienen, pero sale pues, obviamente con una fianza, sale sin ningún problema porque no tenía cargos en su contra. O sea, no había algo con lo que algo palpable estar, ¿no? Pero durante este tiempo en que Henderson y Kirby estaban buscando la manera pues de detenerlo, porque en una plática Kirby con una persona le dice esta persona, ya le quitamos la licencia, ¿qué más quieres? ¿Por qué? ¿Por qué sigues presionando? Y Kirby le dice, perdón, es que sin tener la licencia estoy seguro de que él va a asesinar a más personas aunque no tenga licencia para operar, ¿no? O sea, hacerles daño. Claro. a la gente, ¿no? Ese era su mayor temor de Kirby. Por eso siguió y continuó. Afortunadamente se encuentran con una subfiscal de nombre Michelle Shugart, que tomó el caso. Ella se apasionó tanto en el caso y le interesó tanto que empezó a buscar información, recabó información, y ella fue la que consiguió llevar a juicio a Chris por una acusación de 5 casos de agresión por agravantes. Así fue la denuncia, o cómo lo detuvieron. Lo detienen en 2015, pero era muy complicado, digamos, encarcelarlo porque no había un antecedente, como lo comentaba, de que un doctor o un médico fuera encarcelado anteriormente, ¿no? Después de un juicio largo, lo que la subfiscal consiguió fue enfocarse en el caso de la mujer de 74 años, de Mary Efford, porque en casos, gente mayor a 60 años, el delito es mayor, entonces la condena es mucho mayor. Okay. Lo que hacen en el juicio es que pues acusarlo de esto. Pero él y su defensa, sus abogados, lo que como se defendieron es que Chris decía en los juicios, decía que él había hecho las cosas bien, que él nunca había querido lastimar a nadie, que esto simplemente habían sido consecuencia de complicaciones que habían habido en los quirófanos, pero que él nunca quiso hacerle daño a nadie. Esa era su forma de defenderse. Pues era lo que le había funcionado hasta ese momento. Claro, entonces pues tan así le funcionaba que hasta los mismos el mismo jurado, cuando iban a deliberar, tardaron más de 3 horas porque no estaban seguros de que realmente Chris era culpable de los daños que había hecho. Si él fue capaz de convencer al jurado en unas pláticas, imagínate lo que él era capaz de hacer con la demás gente. Yo lo que sí creo es que Chris era un mitómano, o sea que él creaba mentiras y vivía en un mundo completamente de mentiras y le mentía a tanta gente y lo hacía tan bien que la gente le creía. Pero ¿cuál era la finalidad? Es que eso es lo que a mí me causa una incógnita completamente, porque no se hizo rico, o sea, no consiguió, no sé, tener sus clínicas, o sea, no hubo algo como que llegara a una meta, ¿no? Clara con todo esto. Simplemente yo creo que él iba mintiendo y hasta donde lo llevara y hasta donde él pudiera llegar. Después del juicio, cuando les comento que deliberan, pues obviamente sí,
le dan una sentencia de cadena perpetua y hasta el día de hoy Chris está encerrado y pues jamás va a salir, ¿no? De hecho está a punto de cumplir, este programa va a salir prácticamente en su cumpleaños de Chris y cumple 50 años Chris en este abril. Yo para cerrar solo quiero comentar que ahorita que me quedé pensando en cuál sería su finalidad, pues yo creo que al final, como dices, nada tangible, nada como que haya logrado metas importantes en su vida, crecer como profesionista económicamente, etcétera. Yo creo que aquí la finalidad para mí sería lo que comentaba, ¿no? El hecho de satisfacer sus deseos y sus desviaciones, pues era lo que a lo mejor quiero pensar o quiero entender en lo que al menos yo pienso, que es por eso que él actuaba así, ¿no? Porque ¿sí? Para él era placentero el sentirse importante, ¿sí? Era placentero el ver que los demás sufrían, ver y ese ego tan grande, pues era lo que al final lo impulsaba a pasar por encima de quien tuviera que para sentirse bien con él, consigo mismo, ¿no? Y esa era su idea a lo mejor. Sí, por eso desde el inicio comentábamos que era un tema interesante, porque si es una completa incógnita el hecho del cómo pensaba o qué pensaba, porque creo que aún dando todo lo que dijimos y todo, nos quedamos con muchas dudas y ahí te va otra cosa, no nada más cómo piensa o cómo pensaba Chris al hacer todo esto, sino la incógnita también sería cómo pensamos nosotros. O sea, porque cada quien dicen, ¿no? Que cada cabeza es un universo. Y entonces la verdadera incógnita es ¿de dónde vienen todos nuestros placeres, sí, claro, nuestras metas? Porque a lo mejor mi felicidad es subjetiva, más bien la felicidad de cada quien o el placer es subjetivo para cada quien. Y el pensar de dónde viene eso, o sea, a lo mejor a mí me da placer hacer podcast, ¿no? Hablar de ciertos temas, escuchar cierta música, hacer ciertos actos, pero ¿de dónde viene eso? ¿Sí? O sea, ¿quién no lo da? O sea, como biológicamente, ¿quién lo da? ¿Quién te lo hereda? Es bien complicado, es una incógnita. Es una incógnita completamente, y yo creo que fue tan interesante este tema que en este momento nos está llevando, digamos, hasta este punto. Yo lo único que quiero decir para cerrar esto, yo no sé qué pasaba por la mente de Chris, no tengo ni idea de lo que pensaba ni de lo que sentía. Simplemente lo que puedo decir es que le hizo daño a mucha gente y afortunadamente hoy está pagando por lo que hizo, asumiendo las consecuencias de sus actos. Y como lo comentabas, Skull, qué bueno que hoy está encerrado, porque no sabemos qué consecuencias habría de si él estuviera fuera el día de hoy, ¿no? En las calles. Y lo único que quiero decir al final de este programa es que los médicos, y yo les tengo un gran respeto a todos los doctores, porque creo que hacen una labor difícil, extraordinaria, una labor importante en la sociedad y en todo el mundo. Y que esto es un caso aislado y que me pareció interesante, pero yo no considero que los médicos le hagan daño a la gente, al contrario, considero, y en mi experiencia con los médicos que yo he tenido contacto, su finalidad es el bienestar de la gente, ¿no? Y ahora, y es como mencionas, ¿no? Y como decía, ¿qué hubiera pasado si siguiera en la calle? Y sobre todo con esta frustración de a lo mejor ya no poder ejercer, ¿no? De ya no poder estar haciendo lo que él hacía, y tal vez hasta cierto punto el sentirse incapaz, o el sentir ya no poder sentir ese placer que sentía, me genera mucho, no sé, malestar el pensar que este fue el caso de un médico. Estuvimos hablando de asesinos seriales en un podcast anterior, pero cuánta gente no hay allá afuera que simplemente disfruta, les genera placer el ver sufrir a otra gente, el hacerle daño a otra gente, y es mucha gente que probablemente en su vida va a pisar una prisión, o va a tener alguna consecuencia, desafortunadamente. Al final, como dices, este es un caso aislado de un médico. La verdad es que, digo, seguramente en algún momento habrá otro, y qué mal. Afortunadamente esto tuvo algo bueno, que es que hubo una consecuencia, y que el día de hoy ya hay un parámetro para pensar
que tal vez no haya, si en algún momento, en algún futuro, hay otro médico que siga estos pasos, se le detenga a tiempo y no haya víctimas como tantas víctimas. De hecho, ¿no? sí es un parteaguas este juicio, porque después de esto en Estados Unidos cambiaron las leyes donde ya los médicos sí pueden ser juzgados y pueden ser investigados. O sea, esto tuvo una consecuencia muy grande y para bien. Obviamente no es que los médicos, o sea, no es que el 100% de médicos, si tienen algo, una complicación o algo sale mal en la operación, no es que lo hayan querido matar porque sí, ¿no? Simplemente, como lo comentamos, puede ser una complicación, pero cuando ya son casos, por ejemplo, muy constantes, pues es donde claro, ya la investigación tiene que ser ardua, ¿no? Y yo creo que es momento de despedirnos porque ya nos pasamos bastante del tiempo. Vamos a hacer una despedida y cerramos este programa, ¿vale? Deb. No, pues nada más, bye, cuídense mucho y un saludo a todo el personal médico que día a día está ahí batallando con estos temas que vivimos día a día, nada más. ¿Skol? Pues sí, digo, muchas gracias a las personas que nos están escuchando hasta acá. Como dices, es un porcentaje pequeño, la verdad es que la labor de los médicos siempre es el bienestar de la gente, incluso ahorita con este tema de pandemia, muchos médicos, enfermeras y personal médico ha tenido consecuencias graves, incluso ha perdido la vida por estar ahí en la batalla para protegernos, y es simplemente reconocerles la labor. Un gran abrazo y de verdad de todo corazón gracias, y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Perfecto, y bueno, yo soy Ava y también me despido. Por esta ocasión cerramos este programa. Como lo comentan, un saludo y agradecimiento a todo el sector salud aquí en nuestro país, en todo el mundo, porque realmente están haciendo una labor en este momento muy complicada, muy ardua, y se les agradece completamente. Y yo solo espero que no haya otro Doctor Muerte posterior a esto, y si lo hay, que las consecuencias sean menores y que lo detengan pronto. Y pues no me queda más que despedirme y decirles y recordarles que abran su mente y ábranse a las posibilidades.